Muy bien, bienvenidos, bienvenidos. Oremos por los diezmos y ofrenda y por el estudio del día de hoy. Nuestro Padre, quiero darte gracias por tu gran amor, gracias por tu misericordia y bondad para con nuestra vida, gracias por el trabajo, gracias por nuestros cuerpos, tenemos manos, pies, nos das todo para poder trabajar, para poder servirte, para poder glorificarte. Te pido, Dios, que sea una buena motivación la cual a poder darte algo de lo que tú ya nos has dado. Te damos gracias por todo. Gracias por nuestra semana, gracias por ser fiel a nuestra vida, a nuestra familia. Gracias, oh Dios, por tus bondades, por tus misericordias y por tu gran regalo de la salvación. Ayúdanos, por favor, guíanos y dirígenos y ayúdanos a ser conforme a tu voluntad. Pedimos también por el estudio del día de hoy. Sé tú que te glorifiques, sé tú que abras nuestros ojos, entendimiento y corazón. Paséate en medio de nosotros, Espíritu Santo, y ayúdanos a poder responder bien a lo que tú quieras hablarnos a través de tu palabra. Gracias por este tiempo. Te entregamos todo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, hoy vamos a continuar nuestro estudio con el credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Entonces, la semana pasada vimos un poquito realmente por qué entramos en esto del creo. Vemos que Timoteo nos dice muchas de las cosas: corrige esto, falsa doctrina, haz esto, cuídate, cuida de esto, cuídate de ti mismo también. Y nos habla especialmente mucho de esto. Recuerdo que también fuimos para Shela para Navidad, y uno de mis sobrinos me estaba diciendo, tío, mi papá sirve en una iglesia y yo voy en esa iglesia. No es malo que realmente yo vaya a otra iglesia donde hacen cosas más como divertidas y, mucho, diferente. Pues yo le decía, pues no hay ningún problema que vayas a otro lugar. Pero luego comencé a pensar, pero debes saber realmente qué es realmente lo que creen. Y luego le dije si realmente sabía lo del credo y me decía que no. Pero luego me di cuenta, qué tan importante es las cosas que creemos, porque las cosas que creemos afectan nuestras vidas. En lugar de, le dije, puedes buscar en otro donde hayan diferentes juegos y diferente, pero lo que van a enseñar, lo que vas a aprender ahí, va a afectar tu manera de vivir. Luego, hablando con mi esposa, es como, creo que vamos a dar algunos talleres sobre mormonismo, sobre testigos de Jehová, sobre evolución y varias cosas, pero antes de llegar a eso, ¿por qué no enseñamos realmente el credo? El credo de Nicea, y es lo que realmente estamos viendo el día de hoy. Viendo un poquito también sobre la historia de la iglesia. A veces ya ni sabemos realmente sobre la historia. Nos pasamos mucho tiempo en el celular y a veces ya dejamos de leer libros, dejamos de razonar y realmente no nos ayuda realmente en nada en eso. Entonces, por eso tomamos el credo de Nicea. Vimos la semana pasada que está el credo de los apóstoles, y lo que hemos entrado ahora a ver es el credo de Nicea. Hay varios credos realmente que se hicieron. En este tiempo, especialmente en la iglesia primitiva, habían varias persecuciones religiosas. ¿Se recuerdan? En el libro de Hechos, Pablo estaba predicando, iba especialmente a los gentiles, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Corinto, pero quienes los estaban persiguiendo eran los judíos. Los judíos estaban persiguiendo especialmente a los cristianos. Pablo incluso era uno de ellos, estaba persiguiendo. Él estaba muy consciente y honestamente lo hacía y decía, estoy siguiendo a Dios. Honestamente estaba errado en lo que estaba haciendo, y luego se encuentra con Jesús y Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? También hubo una persecución en la política del Imperio Romano. Los romanos toleraban a cierto punto otros tipos de religiones, pues ya ellos que realmente estamos acá con los judíos y tratando de gobernarlos a ellos, pero igual ellos realmente, está bien realmente con sus religiones, debido a que ellos respetaban las tradiciones antiguas y también lo que ellos, veneraban. Los romanos incluso toleraban la religión judía. Cuando la persecución comenzó a salir de ahí de Jerusalén,
porque ya el cristianismo comenzó a expandirse. Ya el gobierno romano ya vio que no solamente era una secta de los judíos, sino algo mucho más, porque ha estado realmente creciendo. Entonces se hizo evidente que los cristianos no eran simplemente otra secta judía, y los romanos comenzaron a exigir a los cristianos adorar al emperador romano. Se dice también en la historia que Nerón encendió Roma y luego le echó la culpa a los cristianos. Entonces hubo una gran persecución realmente contra los cristianos, y muchos decían, adora al César. Muchos cristianos pues negaron su fe y adoraron realmente al César, y luego comenzó realmente una gran persecución en todo el imperio romano. Por ejemplo, hay un ejemplo de Policarpio de Esmirna. Lo he hablado varias veces en otras predicaciones. Policarpio era uno de los discípulos de Juan, del que escribió el Evangelio de Juan. Juan murió, él quedó y estaba realmente en Esmirna, por eso es Policarpio de Esmirna. Él predicaba a Jesucristo, ya era anciano, y lo seguían. Luego, con el edicto de poder perseguir a los cristianos donde realmente se encontraban, entraban casas, quemaban casas. Muchas personas incluso los dejaban tuertos, o sea, sin brazos, sin ojo. Era gran persecución realmente contra los cristianos. Se dice que realmente Policarpio estaba como pasándose de casa en casa porque lo estaban persiguiendo, estaban buscando realmente a Policarpio. Policarpio se dice que estaba acostado una vez y vio como una visión que su almohada, se quemaba. Él no sabía realmente lo que venía a él, pero se iba de casa en casa. Pero viene estos romanos, saben en dónde se encuentran y van realmente a buscar a Policarpio. En esta vez Policarpio dijo que se haga conforme a la voluntad de Dios, ya no voy a huir más. Entran los soldados en esa casa y lo que hace Policarpio es que, le dicen, ustedes tienen hambre, y les prepara una cena para los soldados. Y luego él dice, déjenme una hora para poder orar a mi Dios. Y le dan una hora y él comienza a orar como hacía de costumbre por todas las personas, aún por los soldados. Quedó una hora y luego lo llevan realmente a Policarpio. Se dice que lo llevan en una caravana, eso lo relata Eusebio de Cesarea, un historiador cristiano también. Lo llevan y le comienzan a decir, no es tan mal realmente decir que César es Dios. No es tan mal. Policarpio no abre la boca, se cae, pero como no lo pudieron realmente convencer, se dice que a la hora de bajar, le tiran a Policarpio y se desluca la pierna. Pero él, como si nada, va realmente directo al emperador. Luego habla con el emperador y el emperador le dice, ten respeto por tu edad, le dice, ¿por qué no niegas? O realmente ellos tenían un papel para decir realmente que no son cristianos, sino que adoran al César. Y Policarpio dice que no. Y el emperador se enfurece y le dice, te voy a traer a las fieras. Y Policarpio dice, dale, trae a las fieras. Luego él pide realmente animales, pero en ese entonces no había, decía, era imposible. Entonces el emperador se enoja y dice, traigan todo lo que realmente se pueda quemar y vamos a quemar realmente a Policarpio. Y luego en el Coliseo había muchas personas y realmente gritaban por la vida de Policarpio para que quemen a ese ateo, le decían realmente a Policarpio, porque él creía en Dios y no creía que realmente César era un Dios. Entonces hubo una gran persecución en ello. Se dice que se juntaron muchas cosas y agarraron y amarraron a Policarpio. Luego le prendieron fuego, pero los que los vieron dice que apareció algo que no le tocaba realmente a Policarpio y agarraba. Entonces había un soldado que tenía una lanza y realmente le mete la lanza y su sangre apaga todo el fuego. Y así es como murió Policarpio. Una de las frases que Policarpio dice es que, ¿por qué voy a negar a aquel que me ha amado? Llevo 86 años con él sirviéndole y nada realmente me ha defraudado. ¿Cómo voy a negar realmente a mi Salvador?
aquel que me redimió. Entonces vemos en ello, o sea, hubo una gran persecución, especialmente religiosa, una gran persecución también política, y eso hicieron que fuera importante articular más claramente qué es lo que creen realmente los cristianos. El gnosticismo también comenzó a crecer. ¿Qué es el gnosticismo? Que a veces cuesta realmente pronunciarlo. Esta palabra se deriva de la palabra griega que se llamaba gnosis, que significa conocimiento. Esto enfatiza mucho sobre conocimiento, sobre algunos rituales secretos. Ellos fueron influenciados mucho por la filosofía de Platón. Mucho, o sea, de la historia de la iglesia, especialmente en el gnosticismo, estaba muy influenciado por Platón. El gnosticismo está basado en dos premisas. ¿Qué creen realmente los gnósticos? Uno, la primera primicia es adopta un dualismo en cuanto al espíritu y también la materia. Los gnósticos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Ellos creen eso. Como resultado de esa presuposición, los gnósticos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido, porque la vida real existe solamente en el reino espiritual. O sea, esto es malo, todo el cuerpo, toda la materia es malo y el espíritu realmente es lo que realmente importa. Y puede ser cualquier cosa que no importa para nada, cualquier pecado que cometas no importa, porque igual la carne todo es malo. Pero vemos la Biblia en 1 de Corintios, Pablo dice, 1 de Corintios 6, 19 y 20. ¿Podríamos ir por allá, por favor? Y acá muchas veces podemos decir esa pregunta, ¿por qué crees que realmente el cristianismo es verdad? ¿Por qué crees lo que crees? ¿Cómo sabes que no te están mintiendo? ¿Cómo sabes que realmente no es mentira? Muchas religiones dicen que realmente es verdad. Pero ¿por qué crees que el cristianismo es verdad? Vemos entonces, los gnósticos acá creen especialmente un dualismo en cuanto al espíritu y a la materia. Pero veamos qué dice Pablo. ¿Alguien podría leerlo, por favor? 1 de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces vemos acá, Dios está interesado no solamente en tu espíritu, en tu corazón, sino en todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Entonces vemos acá, o sea, qué nos dice, la Biblia, qué dicen realmente otras religiones, cómo sabemos realmente que es verdad. Muchas veces son evidencias. La semana pasada vimos, o sea, necesitamos realmente evidencias. El cristianismo no es algo como, ok, da un salto a lo invisible, o lo que muchas veces se dice, un salto de fe. Pero si vemos realmente dentro de la Biblia, o sea, hay cosas razonables. ¿Por qué creemos que realmente Dios es el creador de todas las cosas? ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué creemos que el cristianismo es verdad? Hay muchas evidencias. Entonces, los gnósticos, una primera premisa es esto, en cuanto tiene un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Segundo, los gnósticos afirman poseer un elevado conocimiento, una verdad superior. Creen que la salvación llega a través del conocimiento experimental, un conocimiento secreto que enseña a escapar del mal del mundo físico. Su objetivo final es el retorno a la condición original de ser uno con el primer Padre. Es lo que creen realmente el dualismo. O sea, a ciertas personas Dios le ha dado como un conocimiento extra y ellos, o sea, pueden dar ese realmente, conocimiento. Algunos dicen también que hay unos gnósticos cristianos, pero realmente no. Mucho de esto de los gnósticos lo encontramos en el Medio Oriente. El hinduismo, por ejemplo, vemos que se habla también sobre la reencarnación. La Biblia no habla realmente sobre la reencarnación, habla sobre la resurrección. Entonces necesitamos también tener cuidado con ello, porque muchas cosas que nosotros vamos viendo en el Facebook, en redes, en videos de YouTube, lo vamos aplicando y lo vamos metiendo también en el cristianismo.
Muchas veces hablamos y se escucha dentro de la iglesia cristiana sobre el karma. Nosotros no creemos en el karma. O sea, los hindú sí creen realmente, en ello. Sabemos que sí, realmente nosotros lo que sembramos cosechamos, pero no se está refiriendo especialmente al karma o la reencarnación. Entonces, muchos gnósticos realmente lo encontramos en el Medio Oriente. Pero vemos, entonces, ¿cómo hacemos para saber qué es verdad y qué no es verdad? Necesitamos realmente estar y encontrarnos acá en las Escrituras. Entonces, vemos allá, pero ahora, ¿qué nos dice o qué creemos nosotros? Es que Dios está rescatando a la humanidad a través de la obra de Jesucristo, no a través de ningún conocimiento especial o oculto. Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos, o sea, la salvación es gratuita y es para todos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El don es un regalo, es algo que Dios da. No es por un alto conocimiento, sino realmente es gracia y es para todos. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces vemos, de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. De tal manera amó Dios a ti. Y puedes poner tu nombre, Alex, Yuri, Abraham, Josué. De tal manera Dios me amó a mí. ¿Qué ha dado? ¿Qué dice? Que ha dado regalos, que ha dado dinero, que ha dado flores, que ha dado cartas, que ha dado a su Hijo unigénito. Este amor tiene acción y Dios amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo a morir por ti. O sea, es un amor incondicional y contracondicional aún, porque dice que aún en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con todos, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aún cuando nadie realmente lo buscaba, Dios dio a su Hijo para morir por nosotros. No es que, Sergio va a ser un predicador, entonces lo voy a salvar. No. Dios murió aún cuando yo no quería saber nada de Él, aún cuando los cristianos me caían mal y era como, estos cristianos solo hablan la Biblia y lo que dice el pastor y un montón de cosas y me caía mal. Pero aún así, haciendo esto, Dios me amó. Dios te ha estado persiguiendo. A veces pensamos, yo debo de buscar a Dios, pero Él es el que nos busca a nosotros. El cristiano o la persona es como alguien que está acá y Dios lo anda como buscando. Lo encontramos cuando ya nos volteamos y vemos, es Dios que me está buscando. Él me amó primero. Él dio su vida realmente por mí. Entonces vemos, de tal manera te amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Nos ha amado Dios que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente por un grupo pequeño que haya alcanzado una revelación espiritual, es para todos. Es para todos, para toda persona, para todo aquel que en Él crea. Entonces, la negativa de los cristianos de adorar al emperador, vemos los cristianos no vamos a adorar realmente al César. Hay un solo Dios y a Él vamos a adorar. La poderosa influencia de la cultura pagana que también se estaba infiltrando y los cristianos, por eso Pablo escribe varias cartas a Éfeso, cartas a Filipenses, escribe varias cartas. Alguien escribió, si no recibiste ninguna carta en el día de San Valentín, no te preocupes, Pablo ya escribió un montón de cartas para ti. El apóstol Pedro, Juan también escribió bastantes cartas para que tú lo leas y para que realmente en ella puedas tener vida y una vida eterna. Entonces, vemos acá, todas estas cosas hicieron que fuera más importante aclarar qué es lo que creen los cristianos, identificar a Dios como el único creador de todas las cosas y aclarar a Jesús como el único Señor. Se convirtió en una confesión importante para la iglesia primitiva.
Entonces vemos entonces en qué vamos a creer. Sale y surge el credo de los apóstoles, sale luego realmente con el arrianismo. Vimos la semana pasada el arrianismo realmente estaba diciendo que Jesús realmente no era totalmente Dios, sino una criatura nada más. Es excelsa y todo, pero solamente una criatura. Pero hay gran problema cuando creemos en eso. Es lo que creen los testigos de Jehová, es lo que creen también los mormones. Pero entonces, vemos aquí sale el credo de Nicea. Creemos en un Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. Vayamos nuevamente a Génesis, capítulo 1. Fue ahí donde nos quedamos la semana pasada. Génesis capítulo 1, verso 1. Y aquí surge una pregunta. Muchas personas hacen esta pregunta. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Existió siempre o tuvo un principio? Para la mayoría de ateos o científicos ateos o los que creen en la evolución, dicen, el universo ha sido eterno. O sea, nunca hubo realmente un principio. Pero ¿qué vemos dentro de la Biblia? Vemos que la Biblia nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si hay un principio, también hay un final. Y vemos acá, Dios estaba en el principio creando el universo. Hay un inicio. Con eso ya sabemos entonces. Algunos ateos, algunos creen que realmente sí hubo un inicio. Pero muchas veces el gran problema con ellos no es que el universo tuvo un inicio, sino quién estaba en el inicio. Y vemos acá quién estaba en el inicio, Dios. Dios creó los cielos y la tierra. Y la palabra aquí crear viene de la palabra griega bara, que significa crear de la nada. Nosotros podemos crear cosas, creamos este púlpito, creamos sillas, creamos cosas de las cosas que ya existen. Pero Dios es el único que puede crear de la nada. O sea, Él creó de la nada todo el universo. Todas las cosas que vemos y aún lo que no vemos, Dios lo creó. Las cosas visibles e invisibles. Entonces, muchos ateos creen que realmente hubo un inicio, pero el gran problema que ellos tienen realmente es con Dios creando el universo, ya que si pueden sacar a Dios de las cosas, a Dios de su vida, ellos pueden ser su propio Dios y hacen lo que ellos realmente, quieren. Por eso hemos visto que en los países, especialmente en Europa, está el aborto, la eutanasia, puedes matar, a las personas. Ya mis papás ya son viejitos y si yo los sigo realmente manteniendo, pues se van a acabar toda mi herencia, mejor lo matamos. Pero uno podría decir, wow, así se llega realmente cuando quitas de Dios de tu vida. Hasta así realmente tienen ese punto. Entonces vemos, es tan importante realmente ver en esto, que Dios creó los cielos y la tierra. Hubo un inicio y fue Dios. Muchas veces cuando hablamos con científicos ateos, con personas, con doctores, y a veces no creen realmente, en Dios, sino en sus propias ideas negan la existencia de Dios. Muchos de ellos son considerados como inteligentes, pero la Biblia lo llama necio. En Salmos 14:1 nos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Para muchos nosotros le decimos, ese es bien pilas, y ha estudiado mucho, ya ha sacado grandes títulos, pero si ha negado la fe, si ha negado realmente a Dios, la Biblia lo llama que es un necio. Ha quitado a Dios de su vida y solamente lo va a conducir hacia la destrucción. Entonces, los creyentes bíblicos creemos en un Dios todopoderoso, creador de la materia, del tiempo y del universo. Eso es fundamental, creer realmente en Dios. ¿Puedes ir conmigo, por favor, a Hebreos? Hebreos capítulo 11.
verso 6. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Hebreos capítulo 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos, es necesario realmente creer en Dios, creer que Él existe. Esto es fundamental. Creer que Dios existe es un paso importante. Henry Morris, un comentarista, dice, el que cree el primer versículo de la Biblia está listo para creer el resto de ello. Sin embargo, creer en Dios, que Dios existe, no es suficiente. Si pueden ir conmigo, por favor, a Santiago capítulo 2, verso 19. Creer en Dios, creer que Dios existe es un paso importante. Pero sin embargo, no es suficiente. ¿Alguien podría leer, por favor, Santiago 2:19? ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces vemos, los demonios también creen que hay un Dios. Creen que también Jesús es Dios. Los demonios tienen sana doctrina, pero no aman a Dios, no le siguen, no le obedecen. Entonces, simplemente decir, pues yo sí creo en Dios. Muchas personas creen en Dios, pero eso no es suficiente. Todos creemos firmes, o sea, creer en Dios implica un compromiso y un cambio de vida. No es solamente decir, pues ya, yo creo en Dios. Todos creemos firmemente en cosas que no cambian nuestra forma de vida. La mayoría de personas creen lo que se ha dicho sobre la necesidad de una buena dieta. Come tus verduras, come esto, eso te va a hacer bien realmente para ti. Haz ejercicio. Pero la mayoría de ellos no cambian sus vidas de acuerdo a sus hechos. O sea, yo sí sé realmente en eso. Yo sí realmente creo que hacer ejercicio es bueno. Yo sí sé que realmente comer verduras realmente sí es bueno. Pero no lo hacemos. En nuestra manera, nuestra forma de vivir, no lo hacemos. Íbamos realmente con mi esposa a comprar y luego, ¿por qué realmente sabemos que muchas cosas, pero no nos gusta? Es muchas veces por nuestro afecto. Nuestro afecto está en otro lugar y no está en Dios, y por eso no hay cambio realmente en nuestra vida. Mucha gente cree que Dios existe, pero no hace nada sobre este hecho. Por lo tanto, su creencia en realidad no es mejor que que los demonios, porque ellos creen en Dios, pero nada afecta realmente su vida. No aman a Dios, no quieren estar con Él. Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces vemos, muchas veces vi realmente unas conversaciones con varias personas ateas que hablaban sobre la evolución. Decían, los cristianos no saben nada, los cristianos son unos fanáticos, pero ninguno de ellos pudo explicar cómo es el origen del universo. Parten más sobre cosas que ha ocurrido después, pero nadie puede explicar bien sobre el origen del universo. Y vemos la Biblia lo explica muy bien. Tiene sentido, tiene lógica, tiene razón, hay evidencia. El mundo entero sabemos que realmente hay un creador que creó los cielos y la tierra, pero el ateísmo, no puede dar esa explicación. Entonces, me llamó la atención lo que dijo uno de ellos. No podemos decir realmente a los cristianos, que dejen de adorar a su Dios o que tengan reuniones. No podemos decir, en eso. Pero sí pueden estar metiendo la idea sobre evolución. Poquito a poquito ellos van a dejar realmente a Dios y no lo van a creer. Entonces me puso a pensar, ¿debo tomar en serio realmente las palabras de Dios? Porque de lo contrario, fácilmente me voy a estar alejando por poquito y después voy a dejar de creer en Dios. Y solamente me va a conducir a destrucción. Es lo que ha pasado en muchos países. Entonces vemos en esto, debemos tomar en serio las palabras de Dios. Debemos tomar en serio realmente el creer
realmente en Dios. La creencia genuina en Dios se basa en quién es Él realmente. Por eso Hebreos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que lo buscan. Supone que esta fe está en Dios de la Biblia, no en otro Dios, cuando dice realmente esto en hebreo. Si nuestra creencia se ajusta en realidad, debemos creer en un Dios que se ha revelado en sí mismo a través de su palabra, un Dios trino. Lo acabamos de cantar al principio, santo, 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 Dios todopoderoso. Pero vemos acá, debemos creer en un Dios trino que es perfecto, omnisciente, omnipotente, autosuficiente, inmutable, verdadero, fiel, misericordioso, santo y justo. Para creer verdaderamente en el Dios tal como se ha revelado, debemos también creer en Jesucristo. Muchas veces nuestra creencia en Dios, hacemos nuestro Dios a nuestra imagen y semejanza. A veces tomamos solamente lo bueno realmente de Dios. Por ejemplo, 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha nacido a Dios porque Dios es amor. Y a veces tomamos en eso y tomamos a Dios. Dios es como un abuelo que realmente te da todo lo que quieras para hacerte feliz. Y tomamos como esa idea, pero no tomamos todo lo demás. Dios es santo, Dios es justo. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra. Cuando no lo hacemos, hacemos un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Un Dios que me conviene a mí, un Dios que a mí me gusta. Pero cuando lees el Dios de la Biblia, o sea, es diferente. Muchas veces va confrontándote. Entonces, necesitamos ver y creer en un Dios trino. Perfecto. También para creer verdaderamente en Dios, debemos, o sea, tal como se ha revelado, debemos creer en Jesucristo. Hebreos 1:3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Puedes ir conmigo ahora a Juan, por favor? El Evangelio de Juan. Juan 14:9-11. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Muy bien, entonces vemos acá, Dios se ha revelado especialmente en Jesucristo. Muchas veces decir, pues yo creo en Dios, y otras personas incluso pueden decir también, yo también realmente creo en Dios. Pero cuando hablas, creo en Jesucristo, muchas veces hablando de Jesucristo, esto va a dividir. Incluso a mormones, a testigos de Jehová, y decir Jesús realmente es Dios, es como ahí hay una gran realmente división. Pero vemos en esto, creer en Dios es un paso importante. Por eso creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Necesitamos creer en Jesucristo. Pero no solamente decir, pues ya, yo creo en Dios y realmente creo en Jesucristo. Debe afectar realmente nuestra vida. Debemos vivir el cristianismo que afecte realmente nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser. De lo contrario, solamente nos estamos engañando. Pensamos que engañamos realmente a las personas, pero no es verdad.
solamente nos engañamos a nosotros mismos. Tus hijos saben, tus vecinos saben, todos realmente saben. Y si solamente nos estamos engañando a nosotros mismos, debemos vivir la vida conforme a su palabra, conforme debemos tomar las palabras de Dios real y no realmente como un juego, sino debemos vivir su palabra. Debe afectar el cristianismo realmente a nuestra vida. Entonces, veamos, regresemos otra vez. Creemos en un Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles. ¿Puedes ir conmigo, por favor, a Colosenses 1:16? Si ya estás ahí, lee conmigo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, lo que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho, creado por medio de Él y para Él. Vemos acá, Dios hizo todas las cosas que podemos ver, además todas las cosas que no podemos ver. Todas las cosas incluyen las cosas que podemos ver, como por ejemplo las personas, los animales, las montañas, volcanes, plantas, el sol, la luna, etc. Además, cosas invisibles. Todo lo que no podemos ver, como el viento, no podemos ver el viento. Solo podemos ver cosas como cuando va pasando, como el polvo, es como va, pero nadie realmente ha visto, el viento. No sabes para dónde va, cómo viene. Nadie lo ha visto. Vivimos todo el tiempo, pero a veces no nos preguntamos en eso, ¿cómo es el viento? Entonces, todas las cosas que realmente no podemos ver, el reino espiritual, tronos, dominios, principados, potestades, ángeles. Al parecer, en este tiempo las personas iban a adorar a ángeles y los poderes invisibles a dioses. Y por eso Pablo realmente dice en Colosenses 2:15, y despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pablo les exhorta a que dejaran de persuadir, que no se dejaran persuadir realmente a falsos maestros sobre adoración de ángeles y espíritu. Estas cosas no las podemos ver. El Wi-Fi, tú estás con tu teléfono ahí, pero no sabes realmente cómo recibimos realmente señal. Hay varias cosas que no se ven y Dios creó todas estas cosas, tanto las cosas visibles como las cosas invisibles. Vemos todas las cosas que están en el credo, o sea, vienen de la Biblia, son bíblicos. No lo encontramos tal y cual así, pero vemos que todas estas partes, lo que crearon ellos realmente es bíblico, todo tiene sentido. También, si vayan conmigo por favor a Colosenses 2:18-20. ¿Alguien podría leerlo, por favor? Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Ahí está bien. Entonces vemos acá, o sea, Pablo especialmente está diciendo que no se entremeten en lo que no han visto. Y eso me hace pensar mucho, por ejemplo, en mi familia. Muchas veces con papá y mamá íbamos, muchas veces con brujos para poder hacer como una quema, para tener como bendición, para que nos vaya bien en la siembra, en los animales y en muchas cosas. Íbamos con ellos. Y yo iba de pequeño, especialmente, con él. No sabíamos, o sea, no mirábamos nada, pero sí se adoraba cosas.
Pero recuerdo que él comenzó a cambiar luego que comenzamos a leer la Biblia y comencé a leerle la Biblia a él. Él no sabe leer ni escribir. Ahora es muy poco, lo que sabe ha estado aprendiendo. Pero cuando comenzó a escuchar la palabra de Dios, cambió su perspectiva. Aun cuando mis hermanos le pedían a él, papá, ¿puedes ir con tal brujo para que me vaya bien y todo? Y él mismo decía, no es bueno eso, hijo mío. ¿Sabes lo que puedes hacer? Dobla tus rodillas, clama a Dios. Y ahora es como él está llevando el evangelio a mis demás, a mis hermanos, como también a los vecinos. Cada conversación que tiene se los va conduciendo especialmente a Dios. Entonces hay cosas invisibles, hay muchas cosas y vivimos realmente, con ello. Si vemos los cielos, hay muchas cosas que no sabemos realmente sobre el universo. Antes decían que habían 10,000 universos, ahora la NASA va a mandar un telescopio que va a poder ver mucho más en 450 millones realmente de universos. Es grande, es inmenso. No podemos ver muchas cosas también sobre tus glóbulos rojos, tus glóbulos blancos, y muchas veces necesitamos como un microscopio para poder ver cosas. Hay muchas cosas van pasando en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo podemos explicar en eso? El ADN es muy complejo, el cuerpo humano es muy complejo todo eso, pero nosotros vivimos y ni siquiera realmente nos preguntamos. Todo esto, cosas que vemos, cosas que no vemos, aún nosotros, un ser complejo, Dios lo creó. Dios es el creador de los cielos, de la tierra, de todas las cosas visibles e invisibles. Entonces, hasta ahí quedamos el día de hoy. La próxima semana vamos a ver sobre Jesucristo. Pero vemos en esto, es tan importante creer que Dios es el creador de todos los cielos y de la tierra. Pero no es solamente suficiente. Muchas personas te van a decir esto. Y esto puede ayudar, estamos dando esto para que tú puedas hablar también con las personas. ¿Te imaginas? Te topas con un católico y dices, ¿puedo realmente hablar sobre el credo? Y puedes realmente llevar el evangelio y ver que esto es bíblicamente y por qué realmente cree, la iglesia primitiva hizo esto y por qué realmente yo creo que esto es verdad. Lo vemos, lo comprobamos. Nunca Dios nos pide que realmente vamos y dar un salto de fe. Dice, comprueba. ¿Se recuerdan sobre Tomás? Y dice, hasta no ver, no creer. Y Jesús dice, no seas incrédulo. Ve, mete tu dedo. Ve, soy yo. Jesús nos va invitando a esto, ve que realmente Él es Dios todopoderoso. Alguno dijo, realmente si el científico se entrara a buscar profundamente realmente a Dios, se va a encontrar realmente con Dios. Perdón, si el científico se mete profundamente a buscar el origen del universo, se va a encontrar realmente con Dios. Muchos descubrimientos se ha estado viendo que realmente la Biblia es verdad. Todo va apuntando que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Otra de las cosas, vive la vida, vive tu cristianismo conforme a la voluntad de Dios. La manera en que vamos dejando realmente de leer la Biblia, dejamos de congregarnos, dejamos las cosas, poquito a poquito nuestro corazón se comienza a endurecer. No sucede de la noche a la mañana. Dejas de hacer una cosa, luego poquito a poquito ya, y luego tu corazón va a estar endurecido. Y solamente Dios, nuevamente, por su gracia, lo comienza a quebrantar, y nuevamente venimos hacia Él. Vive la vida, vive el cristianismo, solo tenemos una vida, y necesitamos vivirla bien. Hay muchas cosas que realmente vienen en nuestra vida, problemas, dificultades, muerte. Hay muchas cosas dolorosas y necesitamos seguir apuntar realmente a Jesús. De lo contrario, fácilmente nos vamos a perder, tal como lo dijeron ellos. No podemos quitar realmente la adoración en su servicio. No podemos quitar realmente el lugar donde ellos adoran a Dios, pero sí desviarlos. Y poquito a poquito van a dejar a Dios. No dejes a Dios. Hay una batalla que se está librando en estos tiempos. Siempre realmente ha sido, y es la batalla de la fe. Necesitamos estar consciente, constante, metiendo su palabra. Algo que es del cristianismo es que siempre necesitamos recordar sobre el evangelio.
se nos olvida. Y cuando ya lo olvidamos, nos vamos realmente en otro rumbo. Necesitas recordar una y otra vez, Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es soberano. Dios nos ha creado. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios nos ha amado y ha venido hacia nosotros a comprarnos con precio de sangre. Aún las cosas que hemos hecho, o sea, Dios nos ha perdonado, nos sigue perdonando, nos sigue amando y un día Él va a regresar. Entonces creemos en un Dios todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a orar y tratar esto con Dios, que nos ayude a vivir realmente conforme a su voluntad? A creer en Jesucristo, a rendirnos a Él y tener un cambio de vida conforme a su voluntad. Oremos entonces. Te damos gracias, Padre. Gracias por el gran amor hacia nuestras vidas. Gracias por tu perdón, por tu misericordia. Gracias porque tú eres Dios. Tú has creado los cielos y la tierra. Nos has creado a nosotros. Y te pedimos que nos ayudes, por favor, a servirte, a seguirte, a honrarte, a glorificarte. Te damos gracias por tu gran amor. Te damos gracias porque tú nos amaste y has dado tu vida por nosotros. Ayúdanos a vivir en serio el cristianismo. Ayúdanos a tomar en serio tus palabras y a vivir realmente conforme a tu voluntad. Te pido que pueda ser evidente para nuestra familia, para nuestros vecinos, para todas las personas, que tú habitas en nosotros, que tú reinas en nuestros corazones y que nuestra esperanza, nuestra confianza está en ti. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por crearnos, por amarnos. Ayúdanos a glorificarte. Ayúdanos a vivir para ti. Gracias por este tiempo y gracias por tu iglesia. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.